Hola, muy buenos días a todos. Siendo las 8 en punto, daremos inicio al Journal Club del día de hoy, 7 de junio del año 2020-21. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco al doctor Carlos Macuset Sánchez por la asesoría para la realización de este journal, titulado Células linfoides innatas del grupo 2, jugadoras de equipo en la regulación del asma. Muy bien. Este artículo fue publicado en la revista Annual Reviews con un factor de impacto de 19.09, publicado en abril del año 2021, al momento sin ninguna citación. Su autor principal es Noé Rodríguez Rodríguez. Él es investigador postdoctoral en inmunología. Labora actualmente en el laboratorio del Consejo de Investigación Médica de Biología Molecular en Cambridge, Reino Unido. Bueno, como sabemos, el asma es una enfermedad respiratoria heterogénea caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias inferiores, así como hiperreactividad bronquial y remodelación de las vías respiratorias. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial aproximadamente 235 millones de personas tienen diagnóstico de asma. Esto ha resultado pues en un alto costo sanitario y económico. Los fenotipos asociados al asma pueden variar de manera amplia. Por ejemplo, las reacciones inmunes de tipo 2 inducidas por alérgenos se caracterizan por la presencia de citocinas que incluyen la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, que son derivadas de células linfoides innatas del grupo 2 y células T cooperadoras de tipo 2. Además, se caracterizan por la presencia de eosinofilia. Estas van a estar asociadas con el endotipo de asma tipo 2 alto. Por el otro lado, un aumento marcado de la interleucina 17A e inflamación neutrofílica o pausí-granulocítica de las vías respiratorias se relaciona con frecuencia con la exposición a irritantes y a la presencia de obesidad. Y estas se asocian más que nada a un endotipo de asma tipo 2 bajo. Sin embargo, estas características no van a ser siempre excluyentes de manera mutua y comorbilidades como lo son la rinitis alérgica, la rinosinusitis crónica, la infección respiratoria viral, los pólipos nasales, la dermatitis atópica y la obesidad pueden llegar a influir. De manera reciente, el descubrimiento de nuevas poblaciones de ILCs demuestra que estas juegan un papel central en las reacciones inmunes asociadas al asma. Una de las funciones clave de las ILC2 es su capacidad para integrar señales del epitelio, células estromales, del sistema nervioso y otras células inmunes para de manera posterior orquestar funciones efectoras en las fases finales. Los avances en la comprensión de la biología de las ILC2 pueden ofrecer nuevas vías para una intervención potencial terapéutica. Vamos a ver que los linfocitos de tipo 2 en el asma, de manera tradicional, el asma alérgica se considera una patología impulsada por células TH2, que se caracterizan por la expresión de citocinas como la interleucina 4, 5, 9 y la 13, que estimulan a muchos de los mediadores críticos del asma, incluida la polarización de las células TH2, la eosinofilia, la mastocitosis, la hiperplasia de células caliciformes, la contracción muscular, el cambio de inmunoglobulina E y la hipersecreción de moco. Sin embargo, los estudios en modelos de ratón han conducido al descubrimiento de las ILC2 como nuevos protagonistas en la inmunidad protectora de tipo 2 y el asma alérgica. Vamos a ver que, a diferencia de las células T, las ILC carecen de receptores específicos antígenos recombinados y estas van a responder a señales microambientales, en este caso citocinas, en lugar de la estimulación directa de antígenos. Vamos a ver que las ILC se van a dividir o a clasificar en 5 categorías. Tenemos a las células asesinas naturales, las ILC1, ILC2 y ILC3, y las células inyectoras de tejido linfoide o LTI. Vamos a ver que las células asesinas naturales son células innatas citotóxicas que van a ser comparables a las células T citotóxicas, mientras que las ILC1, 2 y 3 van a ser análogas a las células TH1, TH2 y TH17 de manera respectiva.
Vamos a ver que las células inductoras de tejido linfoide van a ser sobre todo muy importantes en el desarrollo de los órganos linfoides secundarios. Al igual que otras células hematopoyéticas, vamos a ver que las ILC2 se van a derivar de células madre hematopoyéticas que se van a diferenciar posteriormente a un progenitor linfoide común y más adelante o más adelante también van a irse hacia un linaje de tipo ILC2 progenitor. Y bueno, vamos a ver también que, como podemos ver en esta imagen, las ILC2 se van a desarrollar por primera vez en los tejidos fetales y una fracción va a surgir durante el periodo postnatal y de manera posterior estas células van a ir colonizando la mayoría de los tejidos periféricos y aquí es donde se van a convertir en linfocitos residentes y estos van a irse adaptando dependiendo de las señales microambientales que vayan recibiendo. Vamos a ver que durante la homeostasis las ILC2 se encuentran de manera principal en barreras mucosas como vías respiratorias y tracto gastrointestinal, pero también se van a encontrar en muchos otros tejidos y aquí es donde van a adquirir sus características específicas del tejido dictado por estas señales microambientales que mencionábamos. Los perfiles de expresión genética van a ayudar a poder diferenciar este subconjunto de células linfoides innatas, incluso a subdividirlas en conjuntos basados en la expresión diferencial de genes. La citometría de masas y la secuenciación de ARN unicelular han indicado que estas ILC2 van a representar un continuo de células que se van a adaptar a las señales microambientales y, como lo mencionamos, se van a especializar en los tejidos donde éstas residan. Vamos a ver que las ILC2 residentes van a responder a diferentes citocinas, como por ejemplo en piel. Vamos a ver que van a responder a la interleucina 18 y van a expresar el receptor para esa interleucina. En intestino van a expresar el receptor de interleucina 25 y van a ser sensibles a dicha interleucina. Y en estómago y en pulmón van a mostrar niveles mucho más altos de ST2. Sin embargo, a pesar de ser de manera principal células residentes de tejidos, estas células pueden migrar a tejidos distantes ante retos inmunológicos y adquirir el fenotipo característico del tejido diana. Vamos a ver que la desregulación de estas ILC2 van a estar implicadas pues, en diversas enfermedades alérgicas, como lo pueden ser el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. Hablando un poquito ahora acerca del asma en el ser humano, vamos a ver que los pólipos nasales asociados con la rinosinusitis crónica fueron los primeros tejidos humanos en donde se encontró que se albergaban estas ILCs, en particular las ILC2 o células linfoides innatas del grupo 2. Se demostró que estas células linfoides innatas del grupo 2 se expanden de manera constante en pacientes con atopia o asma, dentro de la sangre periférica y en el pulmón y aumentan durante la temporada de alergias y se correlaciona de manera significativa con la presencia de los síntomas. Tras la provocación con alérgenos, los números de estas ILC2 que son positivas para CD161 y CRTH2 van a disminuir entre las células mononucleares de sangre periférica y se van a acumular en el pulmón, esto medido a través del lavado broncoalveolar. Vamos a ver que estas ILC2 en el lavado broncoalveolar van a aumentar la expresión de genes que van a codificar los factores de transcripción del receptor aril hidrocarburo, GATA3, BATF, PPARG e IRF4, que todas estas van a promover la actividad de estas células y las citocinas, así como los receptores que van a impulsar su función. Vamos a ver que los pacientes asmáticos tienen frecuencias elevadas de estas ILC2 en sangre, en esputo y en los lavados bronquioalveolares y van a estar asociados con una expresión aumentada de la interleucina 5 y la interleucina 13. Vamos a ver que un tratamiento exitoso del asma va a reducir de manera significativa los niveles de estas células en sangre, mientras que la reexposición al alérgeno va a aumentar las células que expresan citocinas de tipo 2 en el esputo. Vamos a ver que los pacientes con asma grave resistente a la terapia van a mostrar niveles elevados de estas células en sangre y en el esputo comparado con los pacientes con asma difícil
y versus los controles. Se ha visto que estos pacientes con asma grave resistente a la terapia mostraron una mayor frecuencia de ILC2 positivas para interleucina 13. El tratamiento con esteroides sistémicos en estos pacientes llevó a una disminución de este grupo de células y se acompañó además con mejoría de la enfermedad. Los pacientes asmáticos también muestran un nivel elevado de citocinas iniciadoras de ILC2 como la interleucina 33 y la linfopoyetina estromal tímica en el lavado bronquialveolar comparado con los controles. Y bueno, vamos a ver que un epitelio intacto de las vías respiratorias es fundamental para que se pueda llevar a cabo la homeostasis pulmonar. Y la desregulación de esta barrera va a conducir a la liberación de diversas citocinas o de moléculas de tipo alarmina que van a activar a células centinela y a otras moléculas. Vamos a ver que las células linfoides innatas del grupo 2 van a expresar y mostrar un espectro de diferentes receptores de citocinas que les permite detectar estas alarminas iniciadoras que van a estimular su proliferación y van a promover la secreción de citocinas efectoras del tipo 2. Los alérgenos inhalados, los agentes infecciosos, los virus, los microbios, todos estos van a ser transportados por el aire y pueden inducir estrés a nivel celular o incluso ocasionar la muerte celular. Vamos a ver que, por ejemplo, los derivados de plantas, de insectos o los alérgenos fúngicos van a contener proteasas que pueden dañar de manera directa las uniones estrechas de las células epiteliales o pueden activar las células epiteliales de las vías respiratorias a través de receptores activados por estas proteasas. Vamos a ver que tres importantes activadores de las células linfoides innatas del grupo 2 van a ser la interleucina 33, la linfopoyetina estromal tímica y la interleucina 25. Estas pueden llegar a producirse sobre todo a niveles homeostáticos o pueden liberarse o aumentar su expresión en caso de infección o de daño tisular. Hablando en particular de la interleucina 33, vamos a ver que es una proteína liberada como alarmina. Sus fuentes principales van a ser el epitelio bronquial y las células endoteliales. Estudios demuestran que los pacientes asmáticos presentan niveles más altos de esta interleucina 33 en el lavado bronquioalveolar, en esputo, en suero y en células epiteliales bronquiales en comparación con los controles. Esta interleucina 33 va a activar de manera potente a las ILC2 y se ha encontrado que los animales que tienen deficiencia de ST2 o de interleucina 33 van a mostrar una reducción de los niveles de hiperreactividad bronquial de este mismo grupo celular y además de la interleucina 5 y la interleucina 13 en el lavado bronquioalveolar y en pulmón en comparación con los controles. A final de cuentas, estas interleucinas, la interleucina 13 e interleucina 5, se van a encargar de reclutar de manera subsecuente eosinófilos y otras células inmunitarias hacia el pulmón. Vamos a ver que la expresión de interleucina 4 e interleucina 13 de las ILC2 pueden comprometer aún más las uniones epiteliales estrechas, alterando su estructura. De hecho, las ILC2 cocultivadas con células epiteliales bronquiales humanas en presencia de interleucina 33 produjeron interleucina 13 que interrumpió las uniones estrechas de las células epiteliales, esto siendo un efecto prevenido por la inclusión del anticuerpo neutralizante de anti-interleucina 13. Se demostró también que la producción de ácido úrico inducido por alérgenos en las vías respiratorias de ratones mejoran la liberación de esta interleucina 33 por el epitelio de las vías respiratorias y por lo tanto promueven una respuesta de tipo 2. Por otro lado, hablando de la linfopoyetina estromal tímica, vamos a ver que esta es producida por células inmunes y no inmunes. Sus fuentes principales van a ser el pulmón, siendo este el epitelio, los fibroblastos y las células de músculo liso. Vamos a ver que esta TSLP va a ser producida en respuesta a virus, a alérgenos, a contaminantes, a bacterias o incluso a daño físico. Vamos a ver que el receptor de TSLP
va a ser un receptor heteromérico compuesto por un receptor de TSLP y de interleucina 7 que están expresados en las mismas ILC2. El aumento de los niveles de TSLP en el suero, en el lavado bronquialveolar y en el esputo de los pacientes asmáticos, comparado contra los controles, se vio que pues, efectivamente era más alto. En modelos murinos, la sobreexpresión de esta linfopoyetina estromaltímica provocó un desarrollo espontáneo de inflamación de la vía respiratoria. Y por otro lado, la deficiencia de provocó una disminución de la inflamación de las vías respiratorias, del infiltrado de linfocitos y la hiperreactividad. La disminución de estas ILC2 pulmonares y la disminución de la secreción de la interleucina 5 y la interleucina 13 en respuesta a la inflamación pulmonar aguda, también inducida por alternaria alternata y la infección por el virus sincitial respiratorio. Vamos a ver que in vitro la linfopoyetina estromaltímica no solo va a inducir la proliferación de este grupo de células y la secreción de citocinas de tipo 2, sino que va a actuar de manera sinérgica con la interleucina 33. En particular, la linfopoyetina estromaltímica de los líquidos en el lavado bronquioalveolar de pacientes con asma refractaria grave se correlacionaron con la resistencia a los esteroides y las ILC2 de las vías respiratorias, pero no las ILC2 en sangre de estos pacientes mostraron resistencia a la dexametasona. El tratamiento con dexametasona aumentó la expresión del receptor de la interleucina 7, el receptor alfa de la interleucina 7 en las ILC2 y por lo tanto aumentó también la señalización mediada por PSTAT5 y por MEC. Vamos a ver que MEC pues, es una cinasa, que es una ruta de transmisión de señales, y la PSTAT5 va a ser un grupo de proteínas que van a actuar principalmente también como transductores de señales y activadoras de transcripción. Vamos a ver que la inhibición de estas dos invirtió la resistencia de las ILC2 a los esteroides. Por lo tanto, la combinación de anticuerpos neutralizantes antilinfopoyetina estromaltímica con la terapia convencional podría llegar a ayudar a tratar de manera potencial el asma refractaria grave. Ahora hablando de la interleucina 25, se ha visto que en ratones la sobreexpresión de esta o la administración exógena de esta interleucina 25 induce respuestas inmunitarias de tipo 2 que va a incluir un aumento en la secreción de citocinas de tipo 2, inflamación de las vías respiratorias, infiltración de linfocitos, hiperreactividad bronquial y fibrosis. Vamos a ver que el receptor de la interleucina 25 va a constar de dos subunidades, una subunidad de receptor alfa y una subunidad de receptor beta. Estos van a estar expresados en las ILC2. Y bueno, vamos a ver que el aumento de los niveles séricos de la interleucina 25 es más alto en los pacientes asmáticos versus los controles sanos. La neutralización de esta interleucina durante el asma experimental inducida por alérgenos redujo todas las características del asma ya mencionadas. Se ha propuesto que las células quimiosensoriales solitarias de la vía aérea superior son la fuente principal de interleucina 25 en los pacientes con poliposis nasal. La presencia de estas células productoras de interleucina 25 se han correlacionado también con los niveles de ILC2. El factor de crecimiento transformante beta es otra citocina que actúa como activador derivado de las células epiteliales de ILC2. Vamos a ver que las ILC2 pulmonares pues también van a expresar el receptor para esta citocina y se ha visto que el tratamiento in vitro con el factor de crecimiento transformante beta mejora la quimiosinesis de las ILC2. Posterior a la inmunización con alérgenos del ácaro del polvo doméstico, la deficiencia del factor de crecimiento transformante beta derivado del epitelio de la vía aérea conduce a una disminución en la infiltración linfocitaria en el lavado bronquialveolar, a una disminución en el reclutamiento de los eosinófilos y de igual manera a una disminución de la hiperreactividad bronquial, esto comparado con controles animales. Se ha visto que la deficiencia de este factor de crecimiento transformante beta afectó de manera específica la acumulación de ILC2 sin afectar a los linfocitos T. Por lo tanto, los efectos benéficos de la neutralización del factor de crecimiento transformante beta en el asma podría
estar mediados al menos de manera parcial por este grupo de células. Muy bien. Vamos a ver que las ILC2 van a secretar de manera principal estas 4 citocinas, que son citocinas de tipo 2. Entre ellas la interleucina 4, la interleucina 5, la 9 y la 13. Todas estas van a contribuir a la hiperplasia de células caliciformes, la hipersecreción de moco, la eosinofilia, la hiperreactividad bronquial y la fibrosis pulmonar, siendo la hipersecreción de moco la principal causa de obstrucción de las vías respiratorias. Estudios demostraron una fuerte asociación entre la infección por rinovirus en la vida temprana y el asma en etapas posteriores de la vida. En ratones recién nacidos, la infección por rinovirus provocó un aumento de la secreción pulmonar de la interleucina 25 y la interleucina 33 y la linfopoyetina estromal tímica, donde la interleucina 25 derivada del epitelio de las vías respiratorias induce la producción de la interleucina 13 mediada por las células linfoides innatas del grupo 2, con hipersecreción de moco e hiperplasia de células caliciformes. El reto in vivo con alérgenos también promueve que las ILC2 muridas produzcan anfirregulina, que esta contribuye aún más a la sobreproducción de moco. En un modelo de ratón con ácaro del polvo doméstico, la anfirregulina derivada de las células linfoides innatas del grupo 2 puede activar la vía de señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico, lo que provoca que también haya hipersecreción de moco por las células epiteliales. Muy bien. Shen y colaboradores demostraron de manera reciente que el factor de crecimiento endotelial vascular A derivado de las ILCs es crucial para la hiperreactividad bronquial. En modelos de alergia en las vías respiratorias inducidas por interleucina 33 o por A alternata, la transferencia adoptiva de ILC2 en ratones con knockout de RAD2 y de IL2-RGC fue suficiente para poder inducir hiperreactividad bronquial. En este modelo, la inhibición de la señalización del factor de crecimiento endotelial vascular A por SU1498, que este es un inhibidor del receptor de tipo 2 del factor de crecimiento endotelial, abolió la hiperreactividad bronquial, mientras que la neutralización de la interleucina 13 fue solo efectiva de manera parcial. Por lo tanto, se concluye que el factor de crecimiento endotelial vascular A también regula la secreción de la interleucina 13 por las células linfoides innatas del grupo 2 de una manera autócrina. De manera reciente, las ILC2 se han implicado en la fibrosis pulmonar en un modelo de ácaro del polvo con sobreexpresión de SMAD5, que el SMAD5 es un mediador de la vía de la señalización del factor de crecimiento transformante beta. La neutralización de la interleucina 25 redujo el depósito bronquiolar de colágeno y la remodelación de las vías respiratorias. Los ratones eficientes de células linfoides innatas del grupo 2 mostraron una disminución en el depósito de colágeno y fibrosis pulmonar posterior a la inducción de inflamación pulmonar por la interleucina 25, por lo que en la fibrosis pulmonar experimental se encuentra pues, una disminución en ratones deficientes de ST2. En otro modelo de asma experimental inducida por alérgenos, la interleucina 5 derivada de las células linfoides innatas del grupo 2 reclutó eosinófilos al pulmón y el factor de crecimiento transformante beta derivado de eosinófilos contribuyó a la fibrosis pulmonar. Esto con reducción del remodelado de las vías respiratorias en ratones deficientes de la interleucina 5. Además, los ratones que presentan una deficiencia de interleucina 4 e interleucina 13 muestran además una reducción de la fibrosis subepitelial y también en el depósito de la periostina. Sin embargo, esta reducción también se acompaña de una reducción en el nivel del factor de beta 1, lo que dificulta poder delimitar de manera concreta los efectos directos e indirectos de estas dos interleucinas, la interleucina 4 y la interleucina 13. Hablando ahora acerca de la migración, la búsqueda de blancos y las integrinas de las células linfoides innatas del grupo 2, a pesar de que las ILC2 a menudo se denominan residentes de tejidos, también se reclutan de la circulación sanguínea y otros tejidos durante la inflamación. En el asma, las células endoteliales pulmonares
regulan de manera positiva la expresión de moléculas de adhesión celular, como son la ICAM1 y la VCAM1, que estas van a estar implicadas también pues, en el reclutamiento de las células linfoides innatas del grupo 2. Carta y colaboradores demostraron que con químeras de la médula ósea, el aumento en los niveles de ILC2 pulmonares después del reto con A alternata se debe tanto a la proliferación local como a la migración desde la médula ósea y la circulación sanguínea. Esta migración de la circulación sanguínea a las vías respiratorias requirió de la expresión de la integrina alfa L beta 2 y el bloqueo de beta 2 o alfa L inhibió el reclutamiento de las células linfoides innatas inducido por alérgenos en el pulmón. El reclutamiento de las células linfoides innatas del grupo 2 en los pulmones requiere de CCR4 y o CCR8, que estos van a ser receptores para quimiosinas, con inducción de CCR8 y CCR1 por la interleucina 33. Al bloquear el receptor CCR8, se vio que hay una disminución del reclutamiento de las células linfoides innatas del grupo 2 y de la inflamación de tipo 2. Es importante destacar que las ILC2 de sangre periférica humana también expresan este receptor CCR8, lo que aumenta el beneficio terapéutico en el asma. También se ha visto que las ILC2 también pueden participar y o coordinar la inmunidad en órganos distales. Por ejemplo, durante las pruebas de reto con alérgenos en muridos, las ILC2 que son positivas para el receptor de la interleucina 25 y que también tienen el KLRG alto, que el KLRG es un miembro de la subfamilia G del receptor similar a la lectina de células asesinas. Esto a nivel intestinal migran desde la lámina propia al pulmón de una manera dependiente de S1P, que es la esfingiosina 1-fosfato, que viene siendo un esfingolípido que está encargado de señalización, y estos contribuyen a la inflamación alérgica. De manera recíproca, las ILC2 residentes en los pulmones también migran hacia el intestino para poder. La pregunta acerca de si un mecanismo similar podría potenciar el asma en los pacientes atópicos. Y bueno, pasando ahora a hablar acerca de las redes inmunitarias de las células linfoides innatas del grupo 2, vamos a ver que enfermedades complejas como lo es el asma involucran una interacción de numerosas células inmunes y no inmunes. Vamos a ver que las ILC2 van a ser un eje fundamental en la comunicación cruzada entre las células inmunitarias innatas, como los dendríticas, granulocitos, y los linfocitos adaptativos como células B y T. Las células linfoides innatas del grupo 2 van a modular la respuesta inmune, enviando y recibiendo múltiples ligandos y factores solubles que van a inducir la activación de las células inmunitarias y las reacciones de las células estromales. Y bueno, ¿cuáles son las interacciones que tienen las células linfoides innatas con las células estromales? Se ha reportado que las células estromales adventicias apoyan a la proliferación de las células linfoides innatas del grupo 2 y a la producción de citocinas. In vitro, las células estromales adventicias activan a las células linfoides innatas del grupo 2, principalmente a través de la producción de la linfopoietina estromal química. In vivo, se ha visto que el agotamiento de las células estromales adventicias reduce el número de células linfoides innatas del grupo 2 en pulmón, en parte debido a la pérdida de la interleucina 33 derivada de las células estromales adventicias. De manera recíproca, la depleción de las ILC2 durante la infección por el mitos también reduce la expansión de células estromales adventicias que expresan interleucina 33, lo que sugiere un circuito de retroalimentación. Sin embargo, aún se requieren de más estudios para poder definir y descubrir las señales que están involucradas en el reclutamiento de estas células a los manguitos adventiciales y para poder comprender el efecto de las interacciones de las células estromales adventicias y las células linfoides innatas del grupo 2. Ahora hablando acerca de las interacciones que tienen con las células T, además de proporcionar una fuente innata potente de citocinas de tipo 2, las ILC2 pueden ayudar a potenciar las respuestas adaptativas de células TH2, ya sea de manera directa
o indirecta a través de células de terceros. En los seres humanos, las células linfoides innatas del grupo 2 pueden absorber, procesar y presentar antígenos en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y esto va a requerir de la estimulación de la interleucina 1 beta y la interleucina 18. Además de poder producir de manera rápida interleucina 13, las ILC2 pueden promover la migración de células dendríticas a los ganglios linfáticos para poder cebar las células T al inicio de la respuesta inmune adaptativa. Vamos a ver que las ILC2 pueden proporcionar de manera adicional señales protipo 2 adicionales dependientes del contacto a las células T. Por ejemplo, el ligando 1 de muerte programada en estas células promueve la diferenciación de TH2 y la expansión de una manera dependiente a TH2. La deficiencia específica de este ligando de 1 de muerte programada en los linfocitos resultó en un número reducido de células linfoides innatas del grupo 2 y de células dendríticas, así como una disminución en la inmunidad de tipo 2. La molécula coestimuladora OX40L, expresada por las células linfoides innatas del grupo 2 en los pulmones, contribuye a la enfermedad alérgica de las vías respiratorias al inducir la expansión de células TH2 que expresan OX40 y células T reguladoras después de la estimulación con interleucina 33 y alérgenos. Las células linfoides innatas del grupo 2 pueden promover la diferenciación inicial de TH2 y cooperar junto con las células dendríticas para apoyar las respuestas a alérgenos de las células TH2 de memoria. De manera normal, estas células van a promover la aptitud y la función de las células T reguladoras. Las interacciones ligando-receptor y OX40L que son expresadas en estas células van a promover la proliferación de células T reguladoras que expresan sus ligandos afines, y la expresión autócrina de interleucina 9 por las células linfoides innatas del grupo 2 va a inducir a la GITRL, que esta es una superfamilia de ligandos del factor de necrosis tumoral, que van a promover la función de las células T reguladoras para resolver la inflamación en modelos de arteritis. De manera presumible, tales vías van a ser ineficaces en los pulmones de las personas con asma. En la enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, del 5 al 10% de las células linfoides innatas del grupo 2 van a expresar la interleucina 10. El aumento de estas ILC2 productoras de interleucina 10 se asoció con una disminución en la infiltración eosinofílica, lo que sugiere que sesgar las ILC2 hacia la producción de interleucina 10 puede reducir la inflamación de tipo 2. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la relación que hay de las células TH2 innatas y las ILC2 de memoria? El descubrimiento de células TH2 que parecen comportarse como linfocitos innatos después de cebarse por antígenos de alérgenos o parásitos sugiere que estas células pueden complementar las funciones innatas de las células linfoides innatas del grupo 2 en la inmunidad de tipo 2. Estas células TH2 con licencia innata producen de manera predominante interleucina 33 y se va a requerir de la estimulación dependiente de antígeno para poder inducir la expresión de interleucina 4, aunque podrían compensar en cierta medida la ausencia de ILC2, son incapaces de proteger de la infección por parásitos. Las ILC2 similares a las de memoria surgen después de la sensibilización a alérgenos, y estas pueden durar durante varios meses, lo que hace que los individuos más susceptibles a los desafíos posteriores los individuos que sean más susceptibles a los desafíos posteriores y más sensibles a alérgenos que no estén relacionados. Las ILC2 van a regular y a su vez también se van a regular por otras células como las células cebadas, los eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Vamos a ver que los eosinófilos son la población más prominente de células efectoras en asma inducido por inmunidad de tipo 2. A pesar de que el asma no tipo 2 indica que no son completamente necesarios para todos los casos de asma. Los ratones que carecen de eosinófilos no desarrollan muchas de las características del asma alérgica o desarrollan otras formas más leves. Los modelos preclínicos de asma indican que los
que las células linfoides innatas del grupo 2 van a contribuir a la infiltración de eosinófilos en los pulmones durante las respuestas inmunitarias de tipo 2 impulsadas por alérgenos. En pacientes con rinitis alérgica, la prueba de provocación con alérgenos induce un aumento significativo en el número de estas células linfoides innatas del grupo 2 en el tejido nasal, que se va a correlacionar de manera fuerte con infiltración de eosinófilos. Las células cebadas van a ser fundamentales en la atopia y en el asma. De manera intrigante, las células linfoides innatas del grupo 2 y las células cebadas se van a activar por el factor de células madre que se va a elevar en el suero de pacientes asmáticos. Mientras que las ILC2 promueven la activación de las células cebadas, la retroalimentación proporcionada por las células cebadas para este grupo de células puede tener consecuencias inflamatorias o antiinflamatorias. Cuando estas son activadas, van a producir interleucina 4, que puede inducir la proliferación de este grupo celular de células linfoides innatas del grupo 2 y la producción de interleucina 13 y contribuir hacia la anafilaxia inducida por histamina o serotonina. Las células cebadas también van a ser importantes productores de eicosanoides como los leucotrienos y las prostaglandinas. Las células linfoides innatas del grupo 2 de pulmón humano van a expresar el receptor de leucotrienos, que es el cis-LT1R, que se van a unir al LTD4 para inducir la proliferación de células linfoides innatas del grupo 2 y la producción de citocinas de tipo 2. De manera similar, las ILC2 van a responder a la prostaglandina D2 derivada de las células cebadas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Al responder a esta prostaglandina, van a inducir la producción de igual manera de interleucina 13 y va a haber una regulación positiva a la expresión de ST2 y del receptor de la interleucina 17, haciéndolas mucho más sensibles a la activación de interleucina 33 y de la interleucina 25. Por otro lado, los mediadores lipídicos de prostaglandina E2, prostaglandina I2 y lipoxina A4 van a exhibir efectos inhibidores sobre las células linfoides innatas del grupo 2. La asociación entre las ILC2 y los basófilos en el contexto del asma aún no se ha estudiado de manera amplia. Sin embargo, en modelos de dermatitis atópica, la interleucina 33 estimula directamente a los basófilos que van a producir interleucina 4, que va a sinergizar con la interleucina 33 para mejorar la activación directa de las ILC2. Por el contrario, la inhibición de los basófilos va a reducir la acumulación de ILC2 en la piel inflamada. Asimismo, en la inflamación pulmonar inducida por papaína, se requirió de interleucina 4, derivada de basófilos, para la activación de ILC2, la producción de interleucina 5 y 13 y la inducción de hiperreactividad bronquial. Dado el mayor número de basófilos en el esputo de los pacientes asmáticos y que en los seres humanos los basófilos van a responder al alérgeno regulando a la alza la interleucina 14, es posible que un mecanismo equivalente para promover la proliferación de ILC2 exista en humanos. Se ha visto que la infiltración neutrofílica se asocia con la enfermedad pulmonar crónica obstructiva o el asma no tipo 2, pero incluso en pacientes asmáticos con asma tipo 2, la provocación con alérgenos endotípicos promueve la infiltración neutrofílica pulmonar. Estudios recientes identificaron señales que pueden conducir el reclutamiento de neutrófilos durante la inmunidad de tipo 2, como la molécula derivada de macrófagos M2, YM1, codificada por CHIL3. Las ILC2 van a contribuir al reclutamiento de neutrófilos en el microambiente de tipo 2, promoviendo la inducción de IR11 derivado de amiloide, que es una proteína ARNasa, que va a reclutar neutrófilos con A alternata y ambrosía. La modulación entre las ILC2 y los neutrófilos parece ser mutua y de manera reciente se reportó que los neutrófilos cubren o reducen las respuestas de las células linfoides innatas del grupo 2. Los neutrófilos consumen factor estimulante de colonias de granulocitos. El exceso de este factor de colonias de granulocitos tras el agotamiento de los neutrófilos tiene un efecto doble.
un aumento de las células linfoides innatas del grupo 2 y un aumento en la producción de la interleucina 4 y la interleucina 13, esto detectado a nivel pulmonar y a nivel de lavado bronquioalveolar. Las ILC2 humanas, por lo tanto, favorecen la expresión del receptor del factor estimulante de colonias de granulocitos tras la estimulación de la interleucina 33 y a su vez el exceso de este factor estimulante de colonias de granulocitos relacionado con el agotamiento de neutrófilos mejora la expresión de GATA3, la interleucina 5 e interleucina 13. Esto no intensificó la hiperactividad bronquial, lo que sugiere que la exacerbación de la inmunidad de tipo 2 sin más anormalidades no es siempre suficiente para poder inducir el asma. En los estudios de la barrera mucosa, las células mieloides activadas y las células endoteliales van a ser fuentes de citosina TL1A, que pueden activar a las ILC2 de humano mediante el receptor 3 de muerte, que es el DR3. En respuesta a la provocación con ovalbumina o papaína intranasal, los ratones con doble knockout de este DR3 mostraron una acumulación reducida de ILC2 en BAL y en pulmón comparado con los controles. Sin embargo, la transmisión de señales de esta citosina TL1A no es necesaria para la diferenciación de las ILC2 y la transmisión de señales de interleucina 33 e interleucina 25 permanecen funcional en las ILC2 que tienen el knockout de DR3. El anticuerpo neutralizante de TL1A mejora la acumulación de linfocitos y eosinófilos en el lavado bronquioalveolar de ratas sometidas a pruebas de inflamación pulmonar inducidas por la ovoalbumina. Por lo tanto, la señalización de esta TL1A podría ser un objetivo terapéutico potencial en el tratamiento del asma. Muy bien. Hablando ahora acerca de la modulación neuroinmune que hay de las células linfoides innatas del grupo 2 y el asma, vamos a ver que los neuropéptidos, las aminas biogénicas y los neurotransmisores, todos esos van a promover que haya una comunicación entre el sistema nervioso y las células inmunes. Los pulmones van a estar inervados por una compleja red de sensores, neuronas simpáticas y parasimpáticas, con ILC2 que van a residir con bastante proximidad. La hiperactividad de las vías respiratorias inducida por alérgenos en ratones se va a anular cuando las neuronas vagales o neuronas nocioceptivas que expresan el receptor potencial transitorio V1 se inhiben o se eliminan. El bloqueo de las aferencias pulmonares de este receptor potencial transitorio V1 modula a las células linfoides innatas del grupo 2 pulmonares, lo que va a impulsar el concepto de que estas están reguladas por señales neuronales. Drake y colaboradores encontraron que los pacientes con asma persistente tienen una inervación mucho más densa y una mayor expresión de la sustancia P, esto evidenciado en las biopsias de pulmón de pacientes con asma intermitente que con los individuos sanos. Y esto se asoció con una falta de respuesta al tratamiento broncodilatador. En ratones se encontró que la interleucina 5 induce la infiltración de eosinófilos, promoviendo el remodelado y la hiperactividad de las vías respiratorias, así como la expansión de la inervación pulmonar. Vamos a ver que las ILC2 van a estar enriquecidas en receptores para señales neuronales, como por ejemplo tenemos los neuropéptidos de neuromedina U, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y vamos a tener también pues agonistas del receptor beta 2 adrenérgico. Aunque no se examinaron, aunque estas ILC2 se enriquecen, como comentábamos, para diferentes señales neuronales, incluido todo lo que acabo de mencionar, estos hacen, al unirse los receptores que se encuentran en estas ILC2, van a encargarse de liberar obviamente las citocinas que hemos mencionado de manera repetitiva, la interleucina 5, la interleucina 13, y estas van a actuar a diferentes niveles, en diferentes células inmunes,
en células a nivel epitelial y células estromales. Vamos a ver que las ILC2 positivas para el receptor NMUR1 van a responder a este mismo y a la interleucina 25, promoviendo la eosinofilia y la hiperreactividad bronquial. Sin embargo, los ratoncitos que son deficientes de esta neuromedina U no van a presentar alteraciones graves en respuesta al ácaro del polvo doméstico. El grado de participación de la neuromedina U en la inflamación de las vías respiratorias y la eosinofilia pulmonar inducidos por alérgenos no se informó en ratones deficientes de este receptor. La consecuencia de eliminar la neuromedina U en neuronas específicas y restringir la deficiencia del receptor a las ILC2 ayudará aún a delinear la regulación neural específica de las ILC2 por esta vía. Mientras que la neuromedina U aumenta la actividad de las ILC2, los efectos del péptido relacionado con el gen de la calcitonina sobre las ILC2 son más heterogéneos. Vamos a ver que grupos de células epiteliales neuroendocrinas pulmonares raras van a secretar este péptido relacionado con el gen de la calcitonina y van a promover la expansión de las ILC2, la interleucina 5 e interleucina 13, la infiltración de linfocitos TH2 y eosinófilos, esto en modelos de inflamación pulmonar con prueba de reto con ovoalbúmina. Los pacientes asmáticos muestran niveles aumentados de estas células epiteliales neuroendocrinas pulmonares versus los controles sanos. Por lo contrario, se ha encontrado también que en publicaciones recientes se informa que este péptido relacionado con el gen de la calcitonina frena la inflamación que es inducida por estas ILC2 en respuesta a la interleucina 25 o a la interleucina 33. Al afectar los elementos reguladores de la cromatina, esto disminuye la expresión de genes preinflamatorios, la interleucina 4, 5, 9, 13, 17A y 17F, promueve una firma genética inmunorreguladora en las ILC2 y una respuesta a la interleucina 33 y a la neuromedina U. Vamos a ver que el receptor beta-2 adrenérgico se va a expresar de manera alta por las ILC2 y los agonistas de este receptor van a alterar las respuestas de las ILC2, mientras que la deficiencia de este receptor va a aumentar su activación. Vamos a ver que también las ILC2 van a expresar triptófano hidrolasa, que es una de las enzimas necesarias que se requiere para producir serotonina. Una deficiencia intrínseca de la expresión de esta triptófano hidrolasa va a estar regulada de manera positiva por GATA y en las ILC2. Vamos a ver que este va a ser un modulador potencial durante las respuestas alérgicas, asmáticas y de tipo 2. También las células T de pulmón van a expresar el receptor de dopamina DR4, que va a sinergizar con la señalización de STAT5 para poder inducir la proliferación de células T y la programación de TH2 tras la exposición a alérgenos. De manera interesante, las fibras dopaminérgicas van a ser más abundantes en los pulmones de bebés y de niños y van a tener el potencial de poder contribuir a la polarización de los linfocitos tipo 2 que prevalecen en pulmones poco después del nacimiento. Por lo tanto, las ILC2 se van a encontrar dentro de una red neuroinmune compleja en la que su producción o respuesta a los neurotransmisores va a ayudar a mantener la homeostasis tisular o va a contribuir a la fisiopatología y el desarrollo de la enfermedad pulmonar. Se ha visto que en el sexo femenino se han encontrado números más altos de ILC2 y también se ha mostrado una mayor susceptibilidad y gravedad del asma. Esto a que nos llega a inferir que las hormonas sexuales masculinas y femeninas van a tener un impacto importante y diferencial en esta población celular. En los ratones, los modelos de inflamación de las vías respiratorias inducidas por A alternata o por ácaro del polvo doméstico, resultó que, por ejemplo, en los machos había una menor cantidad de ILC2, por lo tanto había menor inflamación. Pero en el caso de que existiera una orquiectomía,
esta exacerbó la inflamación. En el caso de las hembras, se vio una producción de niveles más altos de interleucina 5 e interleucina 13. Esto predominó el subconjunto KLRG1 y LC2, que fue disminuido por aumento en los niveles de los andrógenos. La transmisión de señales de receptores de andrógenos en las células progenitoras de ILC2 van a suprimir su diferenciación en ILC2. Los receptores también de andrógenos se expresan en el epitelio pulmonar, y la testosterona suprime la interleucina 33 y la secreción de linfopoyetina estromaltímica, que va a suprimir aún más la proliferación de este grupo celular. Con relación a los ritmos circadianos, se ha visto que se asocian con el asma, y es notable que este grupo celular, al menos en el intestino, muestra marcadas oscilaciones en los genes reguladores circadianos. Esto también está en línea con la regulación circadiana de la homeostasis de eosinófilos mediada por las células linfodesinatas del grupo 2, y estos cambios están de manera probable vinculados también al comportamiento de la alimentación. Muy bien. Se ha visto que la activación de estas ILC2 favorece la expresión de la vía glucolítica. Durante los periodos de ayuno y de dieta cetogénica, en donde de alguna manera está disminuida la glucólisis, hay una disminución de la producción de interleucina 13 con reacciones alérgicas de menor gravedad. Esto es lo que se ha visto de manera predominante. Y en el caso de las dietas que son ricas en fibra, se ha visto una modulación a la baja de la enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias en ratones. Esto es debido a los metabolitos de ácidos grasos de cadena corta derivados de la microbiota intestinal, que actúan reduciendo el metabolismo de este grupo celular y además inhibiendo las histonas de acetilasas con supresión de la expresión de GATA3 y la proliferación de ILC2 y la producción de citocinas. Por lo tanto, estos hallazgos nos indican que es muy posible que la intervención dietética pueda de alguna manera resultar beneficiosa para lograr una modificación en las respuestas de tipo 2 en general y en las respuestas de ILC2 de manera específica. También de manera coincidental, las ILC2 se acumulan en el pulmón durante el periodo de los 10 a 14 días postnatales en ratones y hasta 2 a 3 años en humanos. Esto promueve un microambiente inmunológico de tipo 2 que va a ser responsable de respuestas que son mejoradas contra el ácaro del polvo. Y en relación a esto, de manera particular, es porque varias líneas de evidencia sugieren que la alergia y la sensibilización al asma van a ocurrir en etapas tempranas de la vida. Y bueno, se ha visto o se sugiere que el ajuste de este grupo celular durante este periodo puede llegar a prevenir o a promover el asma pues más adelante en la vida. Evitar la colonización microbiana durante esta etapa también exacerbó la producción de interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13 en respuestas alérgicas posteriores. Con relación a la plasticidad de las ILC2, se ha visto que los cambios en el entorno de las citocinas locales de las vías respiratorias pueden indicar a las ILC2 que adquieran los fenotipos de tipo 1 o de tipo 3. Y en consecuencia, estas ILC2 que están reeducadas pueden llegar a contribuir al asma e incluso a la EPOC. Se ha visto que la interleucina 1 beta es un actor clave para la plasticidad de estas células y resulta en niveles aumentados en el esputo de los pacientes asmáticos comparado contra los controles sanos. Y esta va a inducir la producción de distintas citocinas como la interleucina 5, la 13, y además estas potencian la expresión del ST2, del receptor de interleucina 17 beta y del receptor de linfopoyetina estromaltímica en las ILC2. Y esta las hace a las ILC2 mucho más sensibles a las citocinas. Varios estudios también han confirmado que los desencadenantes de la EPOC promueven un cambio dependiente de interleucina 12 en las ILC2 de células GATA3, ST2 a un fenotipo GATA3 bajo, T beta positivo y de positivo para el receptor de interleucina 18 alfa. La plasticidad de las ILC2 también se relaciona de manera reciente con el asma, y Beurat y colaboradores informan que los pacientes con asma grave tienen frecuencias aumentadas de un subconjunto de ILC2
con receptor para quimiosinas CCR10 que expresan interferón gamma y una muy poca citosina de tipo 2. Muy bien, ¿cuál es la relevancia clínica y el potencial terapéutico con relación a todo lo que hemos discutido? Bueno, que las estrategias de tratamiento del asma se van a basar en el endotipo y en los biomarcadores del asma. Vamos a ver que el tratamiento más común va a consistir en la inhalación de beta-2 agonistas que pueden combinarse en dado caso con corticosteroides para poder inducir una relajación del músculo liso de las vías respiratorias. Entonces, las IL-2 del pulmón humano van a expresar receptor beta-2 adrenérgico, como ya lo vimos. La eliminación de este receptor de las IL-2 aumenta su proliferación y expresión de citocinas, mientras que el tratamiento con agonistas beta-2 va a atenuar las funciones de las IL-2. Por lo tanto, los efectos terapéuticos del agonista beta-2 podría deberse a efectos acumulativos, tanto en el músculo líquido como en las IL-2. Vamos a ver que en la mayoría de los pacientes los corticosteroides inhalados van a reducir la inflamación en el pulmón. Del 3 al 10% de los pacientes van a ser resistentes a los corticosteroides y van a representar la mayoría de las hospitalizaciones relacionadas con el asma. Aunque los corticosteroides pueden atenuar la viabilidad de las IL-2 y la secreción de citocinas de tipo 2, se observa una resistencia a corticosteroides mediada por TSLP en las IL-2 pulmonares. El anticuerpo monoclonal anti-TSLP, que es el tezepelumab, ha demostrado un beneficio en pacientes asmáticos con una disminución de las tasas anuales de exacerbación de hasta un 70% en pacientes que no responden a glucocorticoides. Esto evidencia en una cohorte de pacientes. Tenemos varios anticuerpos monoclonales, como el anticuerpo monoclonal anti-ST2 y anti-interleucina 33, que aún siguen en estudio. Los anticuerpos neutralizantes de interleucina 5, como el mepolizumab y el resilimumab, así como el anticuerpo bloqueador del receptor de interleucina 5, que es el benralizumab, que estos últimos tres van a estar aprobados para el tratamiento del asma grave eosinofílico. Y bueno, por otro lado también tenemos al dupilumab, que va a reducir las exacerbaciones del asma y está aprobado para uso clínico en pacientes con asma no controlada de moderada a severa. También ha demostrado una eficacia en casos de rinitis alérgica inducida por asma comórbida, poliposis nasal y eczema atópico. Muy bien. Y bueno, también otras opciones de tratamiento son con anticuerpos, es la señalización de prostaglandinas y leucotrienos, que son objetivos adicionales para poder inducir la función, para poder inhibir la función de estas IL-2. Tenemos al fevipiprant, que es un antagonista de CRTH2, que es el receptor de prostaglandina D2, que aparentemente ha exhibido resultados prometedores, pero recientemente no logró alcanzar los puntos finales primarios en la fase 3 del ensayo Luster, donde se llevó a cabo. Y bueno, aunque otros antagonistas de CRTH2 permanecen en desarrollo, se siguen informando efectos positivos para pequeños estudios que plantean dudas acerca si estos inhibidores serán eficaces en el asma grave no controlada. Y bueno, como conclusiones, si bien los estudios en modelos experimentales de ratones destacaron la contribución potencial de las IL-2 en las enfermedades pulmonares alérgicas, todavía se están desvelando sus funciones en el asma humana. En ese sentido, las IL-2 aparecen entre un campo de jugadores cuya compleja interacción genera un impulso, pero en última instancia conduce a una meta inmunológica propia. Estas responden a citocinas derivadas del epitelio, como son estas interleucina 33, 25, TSLP, y las IL-2 reaccionan rápidamente a estas primeras señales y van a ayudar a iniciar la respuesta inmune de tipo 2. Además, debido a su expresión de receptores de neuropéptidos y neurotransmisores, también van a recibir señales del sistema nervioso que permiten que estas células detecten el campo más amplio. Estos estímulos van a permitir que estas IL-2 se conviertan en los jugadores que envíen pases de citocinas para atraer eosinófilos, mastocitos, células caliciformes y empujar a las células TH2 adaptativas adelante en el juego de la inflamación de tipo 2. Sin embargo, estos IL-2 no van a estar contentos únicamente con un ataque unidimensional y pueden reaccionar de manera flexible, con plasticidad, si reciben nuevas órdenes de equipo para jugar en una formación diferente al cambiar un nuevo patrón de citocinas, de inmunidad de tipo 1 o de tipo 3. Como conclusiones personales, las reacciones inmunitarias inapropiadas, de manera particular las de tipo 2, provocan diversas enfermedades. Las células linfodioxinatas del grupo 2 a nivel pulmonar van a responder rápidamente a diferentes señales microambientales locales y van a producir diferentes citocinas efectoras de tipo 2 en respuesta a dos situaciones, que son el daño tisular y a las infecciones. Estas células se ha demostrado que van a estar relacionadas con la gravedad del asma alérgica y la identificación de señales y su interacción a diferentes niveles van a mejorar nuestro entendimiento de la inmunorregulación y a la par va a abrir nuevos caminos para poder desarrollar nuevos blancos terapéuticos.
y sería todo por mi parte. Gracias.